tal? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, ley ómnibus que comienza a debatirse, se espera hoy y mañana jornadas intensas, ¿no? Impositivamente y laboralmente, esta ley ómnibus, ¿qué puede cambiar para la población, Carlos, y para los empresarios y los trabajadores, ¿no? Sí, realmente yo te diría que la ley ómnibus contiene una gran cantidad de cosas, ¿no es Ujú. cierto? Pero la verdad es que los temas más importantes obviamente están vinculados con la cuestión impositiva y también con la cuestión laboral. Y tal vez desde el punto de vista impositivo no hay mayores novedades en el sentido de que ya se sabía, ¿no es cierto? Hay una moratoria impositiva, un blanqueo impositivo también, una cuestión vinculada con un blanqueo laboral. Pero claramente la novedad más importante a nivel de la sociedad y a nivel de empresarios tiene que ver con la reforma laboral. Porque en realidad acá hay un cuentito para plantear, ¿no es cierto? Que está vinculado con el hecho de que en realidad había una reforma laboral planteada básicamente en el decreto de urgencia. Esa reforma laboral fue vetada por la justicia. Después, hola, Sí, te escuchamos, Carlos. lo que ocurrió después en realidad estuvo vinculado con el hecho de que el radicalismo, particularmente, planteó la introducción de este mismo tema en la ley ómnibus. Por supuesto, cualquiera que nos esté escuchando dirá, bueno, pero ¿qué va a pasar acá? Porque obviamente es un tema muy controvertido y yo siempre fui bastante escéptico, en realidad, con respecto a que pudiera avanzar una reforma laboral en los últimos años, y veo que están dadas las condiciones para avanzar. Por más que alguien me diga, no, bueno, pero a ver, había una propuesta, había un capítulo del decreto de necesidad y urgencia que iba en el sentido de la reforma laboral, lo que está discutiéndose a partir de hoy es mucho menos que lo que estaba en el decreto, es cierto, y también es cierto de que efectivamente la discusión que empieza en el día de hoy puede generar recortes adicionales, y que aunque la Cámara de Diputados apruebe algo, va a pasar al Senado, y el Senado puede volver a plantear modificaciones, todo eso es cierto, pero creo que evidentemente algo va a salir. Ujú. Por más que haya muchos recortes, algo va a salir, después de muchísimos años, va a salir algo que va a expresar un planteo de flexibilización. Hay cosas muy controvertidas, no podía ser de otra manera, pensemos el periodo de prueba, que pasa de 3 meses a 8, a 6, a 8, a un año inclusive. Vaya si es controvertido, porque en realidad alguien dirá, bueno, un empresario dirá, esto está bueno, me conviene. Lo escuchaba antes de ayer a Recalde, un abogado laboralista, que decía, bueno, si un empresario necesita 8 meses para saber si el empleado sirve o no, el inútil es el empresario. Es una ironía, por supuesto, porque expresa un proceso de flexibilización que está pensado básicamente para los trabajadores no calificados, porque un empresario defiende con uñas y dientes a los empleados que son calificados, porque hay Claro. pocos, Ujú. pero obviamente que va a expresar un mayor proceso de rotación de empleados no calificados si existe este periodo de prueba sin indemnización que dure 8 meses o que dure un año. Hay un fondo de cese, así se le va a llamar, que en realidad expresa también la posibilidad de que los empresarios puedan ejercer contrataciones y que se reduzca sustancialmente la indemnización por despido en un sistema parecido al que tiene la UOCRA, y los empresarios pagarían todos los meses un 8% en este fondo, digamos, que limitaría o reduciría sustancialmente el costo de las indemnizaciones. El otro tema fuerte, muy importante, tiene que ver con una nueva figura de contratación que habla de colaboradores. Yo tuve una conferencia el día sábado en Villa General Belgrano para empresarios, Ujú. y obviamente había ahí hoteleros, gente que tiene complejos de cabañas, y para ellos este tema era no menor, porque, por ejemplo, vos tenés un complejo de cabañas en Villa General Belgrano y contratás a alguien para que te reformule algunas cosas en una cabaña, contrataste a alguien que esté inscrito, y esa persona te cae con otras personas que no sabes si están inscritas, no están inscritas, 2, 3 personas, 4, que van rotando todos los días. Acá se crearía la figura de colaboradores en un formato que vamos a ver cómo queda en el debate del Parlamento, digamos, pero que obviamente iría también en generar más tranquilidad a los empresarios cuando están contratando a alguien, que a su vez subcontrata a otros, que no sabe si están en blanco o están en negro o en qué condiciones están, ¿no? Claro. Ahora,
Acá la verdad es que se plantean otras cuestiones que han sido sacadas porque había otras cosas que estaban incluidas que han quedado afuera. Por ejemplo, la obligatoriedad de la cuota sindical. Fue el mismo Pichetto, por ejemplo, el que negoció que se sacara eso, para decir, bueno, miren, si ponemos esta cosa se va a armar un lío inmenso acá y al final no va a salir nada. Saquemos las cosas más conflictivas, y la lectura de que se eliminara la obligación de la cuota sindical obviamente iba a generar mucho ruido y mucha conflictividad, y fue eliminado del debate que empieza hoy. Y otro eran los servicios esenciales. Esto iba a generar mucho ruido, incluso tal vez mucha judicialización. Claro. Porque en realidad, en ese punto, ¿qué es un servicio esencial? Y se había armado un listado de servicios que se consideraban esenciales, entre los cuales estaba la educación. Claro, la educación es un servicio esencial. Desde el sector gremial educativo se está planteando, a ver, nos quieren limitar el derecho de huelga, y es un derecho constitucional. El mismo Pichetto y otros actores dijeron, no, saquemos esto de arriba de la mesa porque esta discusión nos va a llevar a un conflicto que puede generar problemas para que salga algo. A ver, volvemos sobre lo que decíamos al comienzo, Alexis. Lo que se empieza a discutir hoy es bastante menos que lo que estaba en el decreto de necesidad y urgencia, y es incluso bastante menos de lo que había propuesto la Unión Cívica Radical en la negociación con el gobierno a través de Loredo, digamos. Y puede que haya otros recortes. Pero ¿dónde está la novedad importante? Es que después de muchos años algo va a salir. Algo va a salir en términos de reforma laboral, y cada quien lo va a interpretar de una manera distinta. Claro, está el que va a decir, bueno, la legislación laboral que había era muy vieja, tenía que ver con el siglo XX, hay que ir a un escenario del siglo XXI, y del otro alguien te va a decir, mira, lo que están discutiendo es retroceder al siglo XIX. En realidad, cada quien lo va a mirar desde un lugar distinto, en términos de intereses, pero lo que sí me parece fuerte, Alexis, es que hoy empieza en el Congreso de la Nación el debate de una reforma laboral que algo va a salir. Y lo que salga, para el lado que salga, va a implicar cambios importantes, donde habrá sectores como los empresarios que van a sentir que tienen claramente beneficios en términos de contratación, y otros actores pensarán tal vez que están perdiendo derechos adquiridos. Veremos. Carlos, déjame cerrar con esta pregunta. ¿Qué va a pasar con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el tema jubilaciones, que es algo que por allí no se está planteando mucho? ¿A qué acuerdo arribaron por ese tema? Todavía te diría que me parece que ninguno, o todavía hay mucho para discutir ahí. El tema de las jubilaciones, obviamente que pasa por un decreto paralelo, y va a seguir discutiéndose ese tema, en términos de que el gobierno sigue diciendo que va a haber un ajuste de las jubilaciones a partir de abril, que va a ir por inflación, con el pago de algún retroactivo, y hay sectores de la oposición política en el Congreso que quieren que ese retroactivo sea más importante. Ese tema corre en paralelo a la discusión de lo que empieza hoy, ¿no? Bien. De todas maneras, está pendiente y no está arriba de la mesa una reforma del sistema previsional. Ayer vi que uno de los que fue ministro de Macri le propuso al presidente de la Nación que aumente la edad jubilatoria hasta los 68 años para hombres y mujeres. Eso no está en discusión en este momento, y creo que en los próximos meses no va a entrar en discusión, aunque en algún momento va a volver a aparecer sobre la mesa este tema, porque como siempre dijimos, ¿no es cierto?, el principal hueco de las cuentas fiscales del gobierno argentino y de muchas provincias es el sistema previsional. Excelente. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Chao, buen día. Un abrazo grande, Carlos.